Ahora, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Estamos contentos de que estéis con nosotros y, bueno, aunque el día está malo, es bueno que podamos estar juntos y compartir este tiempo. Ejercitando la fe en tiempos difíciles. El marketing hay que darle una vuelta, ¿no? No suena algo que sea excesivamente llamativo. Ahora no sé si yo soy una persona que le gusta los podcasts, le gusta leer, le gusta escuchar y ahora está de moda todo el formato del conocimiento. El podcast, los cursos, los vídeos, las charlas, ¿no? Y no sé si tú te apuntarías a un podcast o a un curso que dijese ¿cómo arruinarte en 30 días? A ese seguro que casi que ninguno, ¿no? Pero luego sí que pensaba, bueno, y a un curso que nos dijera cómo vivir cosas durísimas que a lo mejor te hagan bien. ¿Nadie me levanta la mano? ¿Nadie se apuntaría? No suena, la verdad es que no suena lo más goloso. Pero la verdad es que nadie quiere que lleguen los tiempos difíciles. Si somos honestos, intentamos esconderlo, muchas veces ni hablamos de ello, a veces intentamos que pasen, ¿no? Pero sí que creo que estaremos de acuerdo que creas en lo que creas, ¿no? Siempre digo que aquí puede haber gente que sea creyente, gente que no sea creyente, aunque yo siempre creo que todo el mundo cree en algo, ¿no? Quizás no sabemos definirlo, pero todos creemos en algo. Pero creas en lo que creas o incluso si te defines como un ateo fijo, creo que todos sí que estaremos de acuerdo en que en la vida vamos a vivir momentos difíciles. Mi tío José me enseñó una frase cuando era súper pequeño, que vaya frase me enseñan los niños, de las primeras que aprendió, que la vida es dura. Y yo recuerdo con mis 3 dientes decir, vida dura, ¿no? No sabía ni lo que significaba. Pero creo que uno de los síntomas que te ayudan a entender que te estás haciendo mayor no son solo las canas, sino empezar a entender este tipo de frases y entender que tenían algo de verdad. Porque si no has vivido tiempos difíciles, es que eres demasiado joven todavía. Pero te puedo asegurar que tarde o temprano van a llegar. La verdad es que no quería llevar la charla a un punto como muy emocional. Para mí personalmente están siendo unos meses complicados por un montón de motivos y puede ser que esté siendo la primera vez en la que de verdad entiendo por un montón de cosas en mi vida que hay tiempos difíciles en la vida. Los que me conocen saben que soy o me definen como optimista. Quizá de pequeño era demasiado optimista a veces, incluso en la vida, ¿no? Por eso sí me gustaría que pudiéramos tener el mensaje de optimismo, el mensaje de esperanza que creo que el texto que vamos a ver hoy. Me gustó mucho la idea que José compartió la semana pasada cuando hablamos del texto de Hebreos, ¿no? Y pensamos en estos personajes como las estrellas, ¿no? El paseo de la fama, lo mencionó José. Pero a la vez creo que hay algo que a veces nos pasa a los creyentes y a los que no son creyentes, pero a cualquier persona que se acerca a la Biblia, y es que son tan buenos que no llegamos, ¿no? A veces creo que tenemos esa sensación, ¿no? Si eres de mi generación, viste la película de José, el rey de los sueños, que precisamente habla de lo que José compartió la semana pasada. Y es que yo lo veo y digo, tío, es que es tan bueno, es que no sé, no le da ni un besito a la novia del jefe, no, todo es perfecto, su vida es impecable. Y a veces también creo que puede generar un poco de frustración en nosotros cuando nos acercamos a esto, ¿no? Y aunque todos no sean así, porque por ejemplo Paco compartió hace unas semanas de Noé, a veces nos quedamos con las cosas que nos interesan. Casi nunca se le enseña a los niños que Noé, después de todo lo del arca, se pasó con las copas, cogió una cogorza, ¿no? Poco hablamos a veces de que Jacob estafó a su padre. Están aquí, pero también tienen elementos que no siempre son como digo yo, completamente compartidos, que nos generan a veces un poco esa sensación, ¿no? Y a veces creo que nos puede generar un pensamiento de frustración de decir, es que como ellos son perfectos, su fe fue perfecta, y yo no soy así, seguramente no consiga llegar a vivir este nivel o este tipo de fe. Y como no soy así, pues seguramente voy a tener una vida difícil y esto es la consecuencia de que mi fe no sea completamente ejemplar, ¿no? En cambio, hoy me ha tocado Moisés, que mola un montón, porque Moisés es precisamente otra cosa. Si eres también de mi generación, viste la peli de Moisés, también hay una que se llamaba, me lo he apuntado, El Príncipe de Egipto. La habéis visto, ¿no?
Y Moisés es un personaje que yo creo que es súper interesante. Hoy no vamos a poder ver toda su vida, te animo a que lo intentes tú por tu cuenta, estudiarlo, pero es descrito en la propia Biblia, en Deuteronomio 34, de la siguiente forma. Dice, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Dios cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Dios le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en lo hecho grandioso y terrible que Moisés hizo a la vista de todo Israel. No hubo profeta como Moisés, esto es lo que se nos dice. No hay nadie del que se describa que tuvo una relación tan personal, tan cara a cara con Dios mismo, ¿no? Y quizá, como decía antes, pocos vayan a tener una vida tan particular como Moisés, ¿no? Asesinato, rebeldía con Dios en medio del desierto, ¿no? Hay un montón de cosas en las que, como te digo, Moisés no es ese personaje idílico al que a veces nos costaría mucho acercarme, ¿no? Así que, como te digo, hoy vamos a estudiar la historia de Moisés enfocada en el texto de Hebreos. Y me gustaría que me acompañes, como había hecho antes con Ana, si tienes tu Biblia, tu móvil, podemos buscar Hebreos 11, del 23 al 29. Y dice el texto así. Si no, también sé que lo vamos a tener aquí atrás, por si a ti te ayuda. Un segundo. ¿Lo tenemos? Sí. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Este texto nos va a ayudar un montón a que podamos entender la vida de Moisés y que podamos ver a Moisés como buen prenda, como buen elemento, que diríamos aquí en Andalucía, cómo su fe puede, aún así, hablarnos mucho y enseñarnos mucho hoy en día a gente como nosotros, seres imperfectos. Si fuera youtuber y me quisiera ganar a los millennials, los jovencitos, tengo allí por alguno ahí atrás, seguramente podríamos decir que este mensaje podría llamarse, los mayores lo siento, no vais a entender la referencia, ¿vale? Pero los más jóvenes dirían, por la fe de Moisés se vinieron cositas. Los que son jóvenes lo pillan. Pero me gustaría que conforme a este texto podamos encontrar 5 características que creo que son muy interesantes y que podemos descubrir acerca de cómo era la fe de Moisés. Te las voy a enumerar súper rápido, las 5, y vamos a ir una a una, ¿vale? Una fe que no depende solo de ti. Una fe que escoge lo incómodo, pero lo correcto. Una fe que no teme. Una fe que actúa en lo nunca visto. Y una fe que actúa en lo imposible. No lo repito porque si no me perdéis. Pero vamos, empezamos con el primero. La fe que no depende de ti, o solo y exclusivamente de ti. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Volvemos, la peli. La peli, si la habéis visto, ¿no? Es una odisea, el niño empieza a menearse por el río, los cocodrilos. Parece, si nos quedamos en la película, como que Moisés es salvado por puro azar, ¿no? La peli empieza con eso, como el niño ha llegado de milagro, lo han recogido y por milagro de Dios solamente, ¿no? O por algo súper azaroso, este niño sobrevive. Pero si vamos al texto de Éxodo, y digo, no vamos a ir, voy a mencionar ideas y podéis luego volver vosotros en casa si queréis. Moisés estuvo escondido 3 meses. Y hay 2 cosas que me ayudan a entender que los padres de Moisés eran personas bastante normales. Una es porque veían al niño hermoso. ¿Qué padre dice que su niño no es guapo, no? Y en el fondo tendría que ser hermoso, porque si no el texto diría algo así como para sus padres era hermoso, pero para los demás era gracioso, ¿no? Tendríamos esa idea que siempre utilizamos cuando el niño no es completamente guapo. Pero algo que también podemos tener clara como segunda idea y que vemos en Éxodo es que sus padres seguían la tradición judía y que criaron al niño en eso. Y a su vez su fe, en momentos difíciles, estaba puesta en Dios. Para que te haga una idea, contextualmente, Moisés es un niño que nace en una cultura muy poderosa, en un pueblo inmigrante, pero que está oprimido.
Cualquier niño tiene que ser muerto. ¿Por qué? No queremos que haya más varones. Una forma de controlar el censo, ¿no? Entonces, todo varón era, cuando nacía, una amenaza. Moisés es una amenaza cuando nace. De hecho, pero sus padres amaron tanto a Moisés que arriesgaron su vida por ocultarlo. Y tanto lo amaron que cuando ya no pudieron esconderlo más, que son a los 3 meses, que deciden renunciar a criarlo ellos mismos. Y quizá parece algo menor, pero no es algo menor, porque el texto dice, por amor Moisés, no, por la fe Moisés. O sea, no salvó a Moisés el amor de sus padres, sino seguramente en este texto de la fe no se hablaría de esta parte de la vida de Moisés. No fue el amor de los padres de Moisés lo que salvó a Moisés, sino precisamente la fe de sus padres. De hecho, el texto dice, por la fe Moisés, no por la fe de Moisés, por la fe Moisés fue escondido. Así que fue precisamente la fe que tenían los padres de Moisés, en que Dios iba a proteger a Moisés, y en que Moisés era especial porque evidentemente sus padres vieron algo, que para cualquier padre es una absoluta locura, como dejar de criar a tu niño, fuese la salvación de Moisés. Algo que para cualquier otra persona sería morir, fue lo único que salvó la vida de Moisés en este momento. He querido indagar un poco de los padres de Moisés, porque a veces no conocemos estos nombres, y se habla de ellos y sus nombres son Amram y Jochebed. Lo habré pronunciado mal seguramente, pero así es como aparecen escritos. Y fue la fe de ellos dos las que, como te digo, fue que Moisés sobreviviese. Porque su fe en Dios estuvo por encima del temor que pudiesen tener al faraón. Y algo que es muy interesante, que lo vamos a ver luego en otro punto, es que Moisés heredó la fe de sus padres. Pero no solo él heredó la fe de sus padres, sino que en uno de los textos que vamos a ver hoy vemos que también Moisés heredó la fe valiente de sus padres. Moisés, en otro momento en el que cualquiera había tenido miedo, también pudo ejercitar una fe que fue valiente. Así que la semana pasada también José habló de la importancia de instruir a los niños, de la labor que hacen, lo hemos dicho, Juan Balán, Greenper, Estación, absolutamente todo. Y yo solo puedo celebrar y seguir motivando a la gente que está sirviendo con los niños y por el trabajo que hacen, porque ese trabajo y esa inversión que hoy hacen, mañana será lo que haga que, aun cuando fuere viejo, no se aparte de él. Y si no eres profe de la estación, pero eres un padre, un abuelo, un maestro, un hermano, un primo, lo que sea, y estás haciendo esto, estás instruyendo a alguien, sigue ahí. A veces no somos conscientes, pero quiero decirte que lo que salvó inicialmente la vida de Moisés fue la fe de sus padres. Y lo que puede salvar la vida de otras personas, a veces podrá ser tu fe. Si tú estás instruyendo a un niño, si estás compartiendo, si estás acompañando, si estás orando por alguien en una situación difícil, tienes que saber que tu fe tiene el poder de impactar la vida de otra persona también en esos momentos. Y no es tu fe porque tu fe sea poderosa, sino porque tu fe está depositada en Jesús y la obra que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Así que te digo, Moisés solo pudo hacer todo lo que hizo después porque inicialmente la fe de sus padres le salvó. Así que si eres Amram, si eres Jochebed, a quien instruyas, a quien acompañes, por quien ores, sigue, no te rindas, ¿vale? Porque tiene mucho poder, pero sobre todo en momentos difíciles, como estamos hablando. Y si hoy eres tú de los que estás al otro lado, si eres tú al que no te paran de instruir, al que te acompañan, al que oran por ti, mira, yo hoy solo puedo pedirle al Señor que pueda abrir tu ojo y que tú puedas descubrir cómo la fe de la persona que está acompañándote también puede cambiar tu vida. Y vamos a seguir luego profundizando un poquito más en esto. ¿Tenemos punto 1? ¿Sí? Los que les gustan las notas, guay. Punto 2, la fe que escoge lo incómodo, pero lo correcto. Volvemos al texto y estamos en el versículo 24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Podemos resumir un poco este primer versículo 24, ¿no? Como que por la fe Moisés crece y en Moisés la fe va creciendo.
Moisés pasa de ser un prohijado, que para que entendamos es un hijo adoptivo, o sea, a todos los efectos, Moisés tenía todos los beneficios del hijo de Faraón. O sea, era un menda, podía hacer lo que quisiera prácticamente, ¿no? Estamos hablando de una de las civilizaciones más poderosas del momento, ¿no? Pero eso nos dice que él también estuvo criado por una nodriza, que fue su madre, y que fue instruyéndolo en este tiempo, ¿no? Entonces, podemos saber que si Moisés rehusó de esto, fue porque en toda su crianza estuvo siendo enseñado. De lo contrario, si Moisés no hubiera tenido una fe que afectase a su identidad y a lo que él pensaba que tenía que hacer, seguramente hubiera disfrutado de la vida y de los privilegios que él tenía, ¿no? Pero esa fe llevó a Moisés, en ese momento, a decir que no a algo para poder decir que sí más tarde a otra cosa. No, Moisés reniega de algo para luego poder hacer otra cosa. Pero algo muy interesante cuando leía el texto es que si Moisés hubiera quedado en el palacio, Moisés hubiera pasado de ser el objeto de las plagas, de los milagros de Dios, porque recordamos, fueron contra Faraón y su familia en vez del canal. Pero la decisión que tomó Moisés le llevó a poder ser instrumento y no objetivo de lo que luego habría que pasar. Y seguramente tampoco hubiera podido ser luego el que hubiera dirigido al pueblo en la tierra prometida. Y te lo digo, si él se hubiera quedado en el palacio, no pasa nada. Dios hubiera elegido a otra persona, Dios hubiera preparado a otra persona en esto. Pero qué interesante es que a veces decimos que no a cosas que luego nos permiten poder decir que sí a otras, ¿no? Entonces, como sabemos, Moisés huye al desierto, y yo podría resumir que el pensamiento de Moisés se puede resumir en una frase, ¿no? Es mejor estar en el desierto con Dios que estar solo en el palacio. Repito, mejor estar en el desierto con Dios que estar solo en el palacio. Aquí hay un elemento interesante, y es que Moisés, cuando toma esta decisión, está huyendo de su familia adoptiva, está perdiendo a su familia adoptiva. Pasó del palacio al desierto, de ser admirado a ser un fugitivo. Pasó de ser servido a servir, que es lo que luego tuvo que hacer con Jetro cuando estuvo en el desierto durante muchos años. Según el texto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Lo único que hace que Moisés tome esta decisión es que su fe y su confianza descansa en las promesas que él tiene por parte de Dios. Así que en momentos difíciles tendrás que decidir qué quieres hacer. Si quieres usar la fe de Moisés como ejemplo y mejor el desierto con Dios que el palacio completamente solo, y decidir si quieres tener una fe que va a hacer lo que es incómodo, pero es correcto. Tenemos punto 3, aceleramos que si no veo que voy a tardar la vida. La fe que no teme, lo que os he mencionado antes de los padres, ¿vale? Ahora lo veremos. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Después del palacio, ya te digo yo que la vida de Moisés no es un camino de rosa. Si ves en eso, hay un montón de episodios que hacen ver que no es un camino de rosa y que toma muchas malas decisiones. De hecho, la que le lleva a huir es precisamente matar a un soldado egipcio. Lo que hace precisamente que su familia adoptiva esté contra él y que asimismo, en una escena que a veces olvidamos, cuando luego él habla con gente que le reconoce, que son del pueblo judío, también lo rechazan por lo que él ha hecho. Ah, que tú vas a venir, tú que has matado a este, vas a venir a mí a... O sea, Moisés estaba perdiendo su familia original y su familia adoptiva. Pero Moisés, a ojos de cualquiera, podríamos decir que él dejó a Egipto completamente solo, completamente abandonado. Pero algo que dice el texto es que marchó sin miedo, no temiendo la ira del rey. En el versículo 23, no hace falta que volvamos, pero fue cuando te digo que Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y este texto nos dice, no temiendo la ira del rey. Moisés hereda no solo la fe de sus padres, sino la característica de la fe de sus padres también. Esa fe que es valiente y que sabe ante lo que hay que temer. Moisés huye solo, dice el texto, ¿no? Pero se sostuvo como viendo al invisible. Da igual lo que Moisés tuviese que vivir, da igual que estuviese literalmente en busca y captura,
Y obviamente por uno de los hombres más poderosos de la etapa, que es importante entender que no estamos hablando de que era un caudillo cualquiera, que era Faraón propio, ¿no? Moisés sostuvo como viendo al invisible. A veces podemos pensar que incluso el tiempo de Moisés en el desierto es como unas vacaciones, ¿no? Estuvo ahí un tiempo, pero sabemos y leemos el texto que no fue así, que Dios estuvo con él en todo ese proceso, que estuvo trabajando con y en él, y te puedo asegurar que vacaciones no fueron. Fueron años de duro trabajo, sin privilegios, como decía antes, ¿no? Pero algo que me hace muy interesante en estos versículos es que hay dos elementos que son súper interesantes. Moisés huyó sin temor, como viendo al invisible. Son las dos ideas, ¿no? Y creo que hay como un poco un juego de palabras entre esto y comparando el texto de eso. Porque cuando Dios, lo invisible, se hizo invisible, porque de hecho eso lo dice, ¿no? Que Moisés tuvo ese encuentro cerca de la zarza. Ahí Moisés, ¿sabéis lo que hizo? Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés no temió al rey, al faraón, pero sí que temió ante el rey de la historia. Por lo tanto, es interesante que entendamos que tenemos que saber a quién tenemos que temer y que nuestra fe nos llevará a veces a no temer cosas que a ojos de cualquiera serían insensatas, pero que nuestro temor tiene que estar en Dios, que es, como decimos, el rey de la historia. A Dios que se define a sí mismo como yo soy el que soy. Así que en ese encuentro, que lo invisible pasa a ser completamente visible, el que lo sostuvo pasa a encontrarse allí en aquella zarza. Y como te dije antes en el texto de Deuteronomio, nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, que haya conocido a Dios cara a cara. Huir de Egipto seguro que fácil no fue, ¿no? Pero como te digo, yo creo que este texto nos enseña muy bien a quién debemos de temer, también entendiendo el significado de la palabra temer, ¿no? Porque cuando otros podrían temer al rey, tú sabes que puedes descansar y tu fe puede confiar en el rey de la historia. Esto es lo que nos enseña la fe de Moisés, que no teme. Punto 4. La fe que actúa en lo nunca visto. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esta escena sí está bastante bien representada en la peli. Si recordáis la peli, ¿no? En esa noche que aparece como aquella luz blanca, ¿no? Y algo interesante es que la fe de Moisés en este momento hace que su pueblo celebre la Pascua. Vuelvo a pensarlo con el contexto. El pueblo está fatal, están viviendo plaga, cada vez están más apretados, está habiendo una situación muy tensa, ¿no? Faraón cada vez se va a estar calentando más, está poniendo más presión sobre ellos, hasta que llega un punto que seguramente el pueblo no tuviera muchas ganas de celebrar nada en ese momento, ¿no? Pero por la fe, Moisés confía en Dios y invita al pueblo a que sacrifique a un cordero perfecto, a un cordero limpio. ¿Os suena, no? Nos damos cuenta de que al final toda la historia, toda la Biblia están todo el tiempo apuntando a Jesús. Qué interesante es, ¿no? Moisés pasa el mensaje que Dios le ha dado, pero porque primeramente lo ha creído. Esto es algo que a veces no pensamos. Es como si Moisés decía y todo el mundo creía directamente. No. Moisés tiene que estar convencido de que el mensaje que Dios le da es real. Si no, tú no vas a transmitir nunca un mensaje que tú no confías en él, porque no tendría sentido, ¿no? Así que, como te digo, él lo cree, aunque fuese algo que él tampoco había vivido nunca. La historia es, en plan breve, cada familia tiene que sacrificar un cordero, lo van a comer juntos esa noche, van a coger esa sangre y la van a aplicar en las puertas, ¿no? Y esa sangre en las puertas sería lo que haría que los primogénitos no muriesen. El simple hecho de creer esto y aplicar esa sangre. Aquí hay un montón de detalles. Obviamente, si tuviéramos más tiempo sería súper interesante que pudiéramos pararnos en ello, pero como te digo, lo primero es que el pueblo tiene que creer algo que nunca han visto, ¿no? Me recuerda un poco a cuando compartía Paco Noé. Imagínate a ese Noé trabajando años para algo que nunca ha visto,
¿no? Me imagino que habría días en los que tienes dudas de estoy yo aquí partiéndome el lomo con las maderas, preparando esto, y si esto que yo no he visto nunca, no sé cómo es, y si no pasa, ¿no? Me imagino que podrían aparecer las dudas. Pero si somos honestos, a veces así es como funciona nuestra fe. A veces tenemos que ser empujados a situaciones tan difíciles en los que la única salida que queda es que creamos que nuestra fe nos va a hacer ver cosas que nunca hemos visto. Moisés creyó a Dios y el pueblo creyó a Moisés. Y es muy interesante porque celebran por primera vez la Pascua. Y desde ahí ya queda instaurada y definida. La Pascua no viene a ser un rescate, que lo es, sino un recordatorio también. O sea, es también interesante que Dios utilice este elemento no solo para te salvo hoy, sino es algo que vas a seguir haciendo, recordando, que va a apuntar a otro rescate que más adelante vivirían el pueblo muchísimos más años después, ¿no? Pero que apuntaba al rescate definitivo que conocemos en el sacrificio de Jesús. Lo único que iba a salvar a los primogénitos iba a ser creer que esa sangre tenía ese poder, ¿no? Y la única barrera entre la vida y la muerte para esos primogénitos iba a ser la sangre de un sacrificio. Así que de la fe de Moisés podemos aprender a creer en lo que aún no hemos visto. Y a la vez, con la Pascua, recordar que la línea que separa de la vida, de la muerte, es un sacrificio. Es muy interesante el hecho de que la Pascua aparezca aquí, ¿no? Pero a mí me gusta hacer como preguntas raras a la Biblia cuando la estoy estudiando y decía, y si tú sabes, tú eres egipcio, tú estás allí con tu familia y has visto ya el río lleno de sangre, has visto sapos, has visto de todo. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si un egipcio que pasaba por allí y hubiera escuchado esto, hubiera celebrado la Pascua y hubiera hecho la misma celebración y hubiera aplicado la sangre? Y la respuesta es que no lo sé. Pero, haciéndome esa pregunta, sí que me doy cuenta de que Dios hoy nos dice a nosotros exactamente lo mismo. Si tú no crees en Dios o no crees en que Jesús es quien dice ser, lo único que te está separando ahora mismo de esa vida y de la muerte es lo mismo. Es que creas en el sacrificio y en el poder de esa sangre que se derrama. Así que piénsalo. La pregunta que yo le hago al texto me la devuelve y te la devuelvo yo a ti. ¿Qué pasaría si aún no crees, pusieras tu confianza y de verdad pensaras que el sacrificio de Jesús tiene poder, que Jesús es quien dice ser y que puede cambiar la vida, la muerte a la vida? Así que, como decíamos en este punto 4, la fe nos llevará a creer en cosas que en un primer momento nunca hemos visto. Último punto. La fe que actúa en lo imposible. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí sí que voy a hacer un poco lo que prometió que no iba a hacer, pero es que me parece, esta historia, esta parte me parece súper interesante como para que no nombremos algunos elementos que están pasando en Éxodo, porque la historia en Éxodo es increíblemente detallada, ¿no? Y cuando la lees se siente como un poco, a veces, como estresante, ¿no? Como estas escenas, ¿no? ¿Te acuerdas en El Señor de los Anillos cuando están totalmente rodeados? ¿Te acuerdas en Juego de Tronos cuando está el Jon Nieve allí en mitad de rodeado por todos lados? Ese agobio, ¿no? De decir, la situación es realmente estresante. Estás frente al mar, o sea, por un lado no tienes escapatoria, al otro lado lo que tienes son soldados que vienen a por ti, a por tu familia, a por tu pueblo. Pero piensa lo siguiente, si llegaron aquí fue ya porque creyeron algo que aún no habían visto. Así que solo llegaron aquí los que creyeron, hicieron esa Pascua, sacrificaron ese cordero, aplicaron esa sangre, y es probable que alguno se quedase porque no creyó, ¿no? Seguramente incluso algún judío pudo quedarse en tierra porque no creyó lo que le había dicho Dios a través de Moisés. Y a veces cuando ya hemos vivido, porque puedes identificar alguna situación así en la que tú sientes que ya has vivido algo que nunca habías visto. A veces como que nuestra perspectiva humana creo que nos lleva a pensar como, yo ya me lo he currado, dame un poco de tregua, ¿no? Dios, por favor. Pero a veces, honestamente, no tiene por qué ser así. A veces sentimos, creo, un poco como que cuando hemos confiado en Dios, Dios nos la debe.
No sé si te has sentido un poco ahí. Y cuando vives algo más difícil, después de algo muy difícil, dices, Señor, yo no me merezco esto, ¿no? Pero lo que podemos ver de la fe de Moisés es que después de haber vivido algo completamente nuevo, algo que no habían visto, su fe le iba a llevar a que tuvieran que creer en algo que no solo no habían visto, sino que aparte era imposible. Y te lo decía, ¿no? Es imposible, es una pena que no vayamos a poder entrar definitivamente en el texto, pero en esta escena pasan 4 cosas que son muy interesantes. La primera es que cuando se ven completamente atrapados, Moisés se pone a orar, ¿no? A veces creo que también nos pasa esto, las situaciones difíciles. Me quedo inmóvil y me dedico a orar, pero Dios le dice a Moisés, levanta las manos y haz lo que tienes que hacer. O sea, a veces Dios mismo, en determinadas situaciones, nos va a pedir que actuemos y que no nos quedemos solamente inmóviles esperando a que pase algo. Segunda idea, Dios protege al pueblo con la nube que ya le había acompañado. Con esto, ¿qué es lo que pasa? Dios está mostrando al pueblo como que no solo va con ellos de una manera física, como que me imagino que esta nube les ayudaba a decir, mira, Dios está con nosotros de manera física, sino que aparte, ahora esta nube pasa a ser un elemento protector. Así que ahora Dios le está diciendo, oye, no solo estoy con vosotros, que lo estoy, pero también os estoy protegiendo. Así que es interesante que podamos también saber que cuando estamos ejercitando esta fe en tiempos difíciles, Dios no solo está con nosotros, sino que Dios también nos estará protegiendo. Dios no es un espectador que está solamente viendo qué pasa, sino que también estará protegiéndonos. El tercer elemento es que el mar se abre. Los judíos pasan y los egipcios se ahogan. El mismo elemento, la misma prueba, el mismo medio, podrá destruirte o podrá salvarte. La única diferencia que hizo que unos se ahogaran y que unos pasaran es en donde estaba puesta la fe. Nada más. ¿Qué me lleva a pensar? Que habrá situaciones exactamente idénticas en las que una persona se sentirá destruida y otra se sentirá renovada. Y lo único que determinará cómo va a ser el resultado de esa prueba va a ser dónde está puesta tu confianza. Esto fue lo que le pasó al pueblo, como podemos ver, ¿no? Ante una misma dificultad, unos sí y unos no. Así que a veces solo donde esté nuestra fe será lo que determine si algo te destruye o te salva. 4. El pueblo, después de esto, no sale en este texto, pero sale en Éxodo, lo podemos ver en Éxodo, cree, agradece y canta. Después de la dificultad, cuando hemos visto a Dios actuar, el único resultado que un cristiano puede tener es tener una fe más enraizada en Dios, porque puede ver cómo Él se ha actuado y se ha ejecutado en medio de la prueba. Tener un corazón que es mucho más agradecido, lo mencionaba antes José, con Dios por quién es Él y por lo que Él hace. Y tener un corazón que se rinde a Él. Yo siempre digo esto cuando me preguntan, ¿por qué los cristianos cantáis tanto? Porque cantar es el resultado de la felicidad o del agradecimiento. ¿Por qué los niños pequeños cantan tanto de repente en su casa? Cantan cuando están contentos, ¿no? De la misma forma, un corazón que está agradecido a Dios solo puede alabarle y reconocerle por quién es Él. Así que a veces, como te digo, aunque parezca que ya has sobrevivido a lo que nunca has visto, nuestra fe se seguirá viendo probada en situaciones que parecen completamente imposibles. Y algo interesante de lo imposible es que en lo imposible tú no puedes hacer nada. ¿Vale? Las cosas que nunca has visto son cosas en las que a veces, aun en tu pensamiento, puedes pensar, bueno, pero puedo hacer algo, puedo intentar hacerlo mejor, puedo hacerlo diferente, pero lo que define un imposible es que tú no puedes hacer absolutamente nada que cambie esa situación. Así que por eso recuerda, lo que hemos podido aprender del texto de eso también es que Dios te pide que actúes en fe, que recuerdes que Él está contigo y que te protege. Que recuerdes que Dios es el único que puede cambiar una sentencia de muerte, como agua que se abre, en un camino. Y siempre que se abre un camino es para que Dios sea glorificado en medio de esto. Así que cuando veas tu imposible, porque llegará, tarde o temprano, sea agradecido después y reconoce y da las gracias y la gloria a Dios porque ha sido Él quien ha abierto el mar. Siempre decimos por suerte o por desgracia. Yo lo voy a hacer al revés hoy. Por desgracia
o por suerte y para gloria de Dios, a veces vamos a vivir dificultades que van a parecer extremas, que van a parecer que literalmente nos asfixian. Y como te digo, si aún no lo has hecho, te puedo asegurar que vendrán. Vas a tener que sufrir, vas a tener que llorar, vas a tener que perder personas. Y mira, hice un ejercicio muy interesante el lunes pasado. Y es que decidí, a veces hago estas cosas con poca esperanza, pero casi siempre la gente te sorprende, ¿no? Decidí preguntar en mi Instagram a todos mis contactos si podían escribirme de manera privada y anónima cuál era la cosa más difícil a la que se habían enfrentado en su vida, cuál era la definición de lo más complejo, de la dificultad más grande que han vivido. Y como te digo, era un poco escéptico porque normalmente la gente no tiende a hablar de las cosas que le duelen o de las cosas que le hacen daño. Pero respondió un número muy significante de personas, que dio lugar también a conversaciones muy interesantes. Y como digo, y como dije también allí, por respeto y por anonimato, no voy a compartir los motivos, o la he hecho, pero sí he dedicado un tiempo a etiquetarlos de manera que todos estén cubiertos de alguna forma. Así que mira, todos apuntaron algo muy interesante al concepto de la pérdida. Había gente que hablaba de una persona que ya no está en nuestra vida. Había gente que decía que lo más difícil que ha vivido es que una persona no vuelva a estar de la misma forma en la vida, por una enfermedad, por un accidente. De la pérdida de una relación emocional que muere o que nos decepciona y defrauda. Por la pérdida de un bienestar físico, psicológico o económico. O por la pérdida o la muerte de una expectativa. Este verano me he leído un libro muy interesante de Jordan Peterson, no sé si lo conocéis, es un psicólogo clínico, súper famoso, canadiense, intelectual. Y en este libro, Más allá del orden, él habla un poco en uno de los capítulos acerca del dolor, de las situaciones, ¿no?, que nos paralizan. Y concluyendo ese capítulo, me gustaría leeros la conclusión que él dice, ¿no? Y dice así: tengo fe para decir adiós a lo que debe morir y permitir que aflore una personalidad nueva y más desarrollada. En gran medida somos aquello que damos por sentado. Estructura nuestro mundo. Las cosas que hoy te atormentan y por las que estás sufriendo podrían ser tus propias tablas de salvación a la espera de ser descubiertas. Peterson usa esta idea, ¿no?, de que la prueba puede hacerte crecer, y la simplicidad de su idea está detrás de eso. Y creo que no es una mala invitación, y que de hecho a veces nos puede sonar, porque hay textos bíblicos en los que esta idea, ¿no?, de la prueba tiene el poder de hacerte crecer. Pero a mí se me queda corta o se me queda coja, ¿no? Porque siendo humano sé que mi personalidad o el desarrollo de mi personalidad no va a acabar por salvarme en cosas así. Pero leyendo el texto dije, si solo cambio una palabra, el texto de Peterson me vale. Porque ¿qué pasaría si te dijera, tengo fe para decir adiós a lo que debe morir y permitir que aflore una fe nueva y más desarrollada? Seguramente cambiará la respuesta de nosotros y podríamos entender que sí que puede ser así. Así que, como te digo, de la fe de Moisés aprendemos que sí, que se puede. Que nuestra fe puede renovarse y puede llegar a un siguiente nivel. Si entendemos que de la fe de Moisés podemos aprender que tu fe no depende solo de ti siempre. Que la fe a veces te hará escoger lo incómodo, pero lo correcto. Si decides tener una fe que no teme. Si decides tener una fe que te llevará a ver lo que nunca has visto. Y si decides que hay una fe que te puede salvar en lo que es imposible. En la historia de Moisés, en todos sus fallos, en todos sus errores, lo único que se mantiene constante es su fe firme. No hay mucho más allá de eso, ¿no? La fe de sus padres, que fue la que le salvó antes de que él fuera un ser humano consciente, y que le salva su propia existencia. Más adelante, como digo, esa fe que le lleva a hacer lo correcto, a salir del palacio, a abandonar las comodidades. La fe que le lleva también a ser valiente, cuando lo normal hubiera sido tener miedo del faraón. A vivir cosas que nunca había visto antes, como puede ser el celebrar la Pascua y el vivir este hecho con la muerte de los primogénitos. Y también la fe de Moisés fue lo que le permitió que él pudiera vivir
lo imposible. Sin la fe de sus padres, Moisés no hubiera llegado a plantarse frente al mar. O sea, si la fe no hubiera sido constante, seguramente, o la hubiera perdido en alguno de esos pasos, se hubiera quedado sin vivir un montón de cosas. Y solo quería concluir diciéndote que, mira, realmente no sé muy bien ni quién eres, ni conozco tu historia, o por lo menos tu historia completa. A lo mejor no sé ni cómo te llamas. Pero sí te voy a decir que en la vida van a llegar momentos que van a ser difíciles y que van a ser chungos. Y cuando lleguen, porque llegarán, necesitarás encontrar descanso y poner tu confianza en algo que sea seguro. Y hoy puede ser que estés aquí porque la fe de tus padres te ha traído, como el ejemplo de Moisés, o no es la de tus padres, es la fe de otra persona, pero no es tu fe la que te ha traído hoy aquí o a escuchar esto hoy. Tampoco sé si tu fe ya te ha llevado alguna vez a tener que elegir lo que es correcto, aunque sea incómodo. O incluso no sé si ahora estás necesitando la valentía que solo una fe desarrollada puede darte. No sé si estás luchando contra lo que aún nunca habías visto. O incluso no sé si ahora mismo estás enfrente del mar o cruzándolo. Pero lo que sí quiero que pienses es que la fe que hoy nos ayuda a reflexionar en la historia de Moisés es la misma fe que llevó a sacrificar este cordero y a pintar los marcos de sus puertas. Y esa fe, en ese momento, lo único que le exigió fue creer. Y esta misma fe está hoy aquí, delante tuya, con un sacrificio que ya ha ocurrido, que es ese en el que apuntaba la Pascua, ¿no? La persona de Jesús, lo que podemos vivir y leer de Jesús en los Evangelios. Y solo tienes que hacer una cosa: pintar los marcos de tus puertas. No, solo tienes que coger y entender, creer y reconocer que Jesús es quien dijo que era, que Jesús ha muerto por tus faltas y por tus pecados y que su deseo es reconciliarte con Dios, y que puedas saber, después de esto, que Dios está contigo. Que puedas saber que en lo bueno, en las situaciones difíciles, no estás solo ni estás sola. Que Dios está contigo como la nube, pero no está solo contigo, también te quiere proteger. Que Dios te está acompañando en medio de la dificultad que estés viviendo y que quiere tener una relación que sea personal contigo. Así que los tiempos difíciles están aquí, están por llegar, ya los hemos vivido, volverán a venir, pero lo único que te puedo decir es que yo pido a Dios que en los tiempos difíciles tu fe pueda llevarte a experimentar cosas que aún no has visto y que puedas ver a Dios moverse en cosas que parecen completamente imposibles. Y ojalá que si aún no has encontrado esta fe, puedas encontrarla y que también puedas encontrar todo el descanso y todo lo que trae. Así que, ¿me acompaña y oramos juntos? Señor, queremos darte gracias por la vida de Moisés, gracias porque aun siendo un ser completamente imperfecto podemos aprender tantas cosas de él y podemos encontrar tantos elementos interesantes para aplicar a nuestra fe y a nuestra vida. Y Señor, quiero pedirte en esta mañana que tú puedas renovar y transformar nuestra fe en esta fe extrema que a veces parece fuera de lógica y fuera de las cosas que a simple vista quizá podríamos creer o podríamos simplemente esperar. Y Señor, si aún hay alguien que no te conoce y que no ha podido sentir como tú te manifiestas en su vida, quiero pedirte que tú puedas hablarle y hacerle entender, Señor, que ese sacrificio que la Pascua apuntaba ya ha ocurrido y que esa sangre que tenía que derramarse ya ha sido derramada y solo está esperando una fe que responde a ese llamado. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque sabemos que aún en medio de las dificultades tú vas a estar con nosotros. Te damos las gracias, Señor, en tu nombre. Amén.